tu alma, y que por un momento, si tienes tu celular, bájale de volumen, ponlo en modo avión o apágalo. Ahorita trata de poner toda tu atención. A los niños también les voy a pedir que guarden silencio y que estén sentaditos ahí, que guarden silencio para que escuchen y dejen escuchar también. Quiero predicar un mensaje que Dios puso en mi corazón en la oración. Y este mensaje que quiero predicar se titula: ¿quién es mi pastor? ¿Quién es mi pastor? Esa manera de pregunta. Es como preguntarte a ti mismo: ¿quién es mi pastor? Hay personas que dicen: ¿y qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Cómo que quién es mi pastor? ¿De qué se trata? Vamos a abrir la palabra de Dios, el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, el libro de Efesios, capítulo 4, verso 10 al 15. ¿Quién es mi pastor? Es el título. 10 al 15 dice de esta manera: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Verso 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategama de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vamos a orar. Padre mío, eterno Señor, te doy gracias en esta hermosa tarde por el tiempo que me das y por la vida y el privilegio, Señor, de compartir y de traer la ración de alimento espiritual a las vidas. Chicos y grandes sean bendecidos grandemente a través de mi vida y de mi ministerio. Gracias te doy, Señor, por esta hermosa tarde, por la vida que nos das y por haber, Señor, dado vida en este día. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Y la iglesia dice un fuerte amén. Amén. El verso 11 es un verso revolucionario. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice: pero él mismo constituyó. Esa palabra constituyó significa que Dios estableció, que Dios proyectó. Muchas personas, hermano, no alcanzan a entender cómo es que se ocupa un pastor para vivir en esta vida. Yo, siendo pastor, yo necesito tener un pastor de por vida. Siendo pastor, aunque Dios nos diera una congregación más grande, yo necesito tener un pastor, porque yo, siendo pastor, puedo pastorearle a usted, pero no me puedo pastorear a mí mismo. Yo necesito tener alguien a quien seguir, alguien que esté orando por mí, alguien que esté velando por mí, por mi casa, por mi hogar, por mi matrimonio. Porque aunque usted no lo crea, yo soy también como usted un ser humano que me puedo equivocar o puedo irme desviando sin darme cuenta. Y para eso está mi pastor. ¿Cuántos me escuchan? Él mismo constituyó. Entonces cada persona tenemos la necesidad de tener un pastor. Este oficio siempre ha sido necesario y seguirá siendo necesario. ¿Cuántos me escuchan? Otra vez se lo voy a repetir. Este oficio siempre fue necesario y ha sido necesario y seguirá siendo necesario. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no haya gente en este mundo. Mientras haya personas, seres humanos en esta tierra, se va a necesitar un pastor. Es algo maravilloso ponernos a pensar cómo Dios desde un principio estableció este precioso trabajo de ser pastor de ovejas. Hago un paréntesis.
predico este mensaje porque lo necesito predicar. Necesito que usted, los oyentes y los que alcancen a mirar esta noche este mensaje, entiendan que necesitan un pastor para que sean felices en la tierra, para que les vaya bien en la tierra, para que no se equivoquen mientras ustedes estén respirando en este mundo. ¿Sí me entienden? No porque yo sea pastor, sino porque es un tema general que lo necesitamos todos los seres humanos, incluyendo yo. Yo tengo mi pastor, se llama Isidoro Ruiz y está en la iglesia madre de Islán del Río. Es la iglesia que me envió y esa es la iglesia que pertenezco, de la casa del alfarero, que es un compañerismo inmenso. Ahora bien, el primer pastor fue Abel, quien declara la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 2, que Abel fue pastor de ovejas. Abel fue pastor de ovejas. Ahora, y las Sagradas Escrituras hacen énfasis que era bueno en su trabajo, pues a la hora de llevar una ofrenda a Dios le llevó algo de lo mejor de su trabajo, de lo más gordo, de lo mejor. Significa que era esmerado en su trabajo, se esmeraba en ser buen pastor. ¿Cuántos me entienden? O sea, él dijo, es para Dios, voy a darle lo mejor. Y siempre cuando un cristiano le da lo mejor a Dios, habla mucho de él o de ella. Y no le sienta envidia usted a su esposo, a su esposa, a su hijo. Si él le da lo mejor a Dios, mejor imite eso. Amén. De él, de ella, del hijo. Amén. O de su pastor. ¿Cuántos me entienden? Así es que da la impresión que Abel era un buen pastor, puesto que producía cosas buenas, puesto que tenía algo bueno que ofrecerle a su Dios. Así es que es importante entender esto. Le llevó algo de lo mejor de su trabajo. Y este oficio seguramente no paró, porque aunque después que vino aquel gran diluvio, el oficio era necesario, pues luego vemos también a Abraham siendo el sucesor, siendo pastor y predicador y maestro del camino de justicia. Enseguida observamos de ahí que se desprendió todo un compañerismo. Vino Isaac, fue pastor y maestro. Vino Jacob, fue pastor y maestro, y sus descendientes, y desde entonces no ha parado ese trabajo de ser pastor, porque aunque ellos pastoreaban animales, también llevaban el mensaje de justicia. ¿Sí me está escuchando? O sea, nosotros, hermanos, podemos entender esta verdad, que desde la antigüedad se han ocupado pastores que enseñan el camino de justicia, el temor a Dios. Pastores, hermanos, saben que siempre están orando. Abraham oraba por Lot. Abraham era un hombre temeroso de Dios. El domingo prediqué y hablaba que Dios lo llamó y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te llevaré o te mostraré. Ahí Dios lo está llamando, pero también lo está llevando adelante. Y dice la Biblia que él era pastor de ovejas, y al salir él iba siguiendo a Dios. Y es la misma imagen de un pastor. Un pastor siempre va a estar cerca de su palabra, meditando en ella, escudriñando las escrituras para traer buenos alimentos, buen pasto, buen refrigerio al corazón de las personas. Es por eso que decimos que siempre se va a necesitar pastores. Mientras haya humanos en la tierra, se necesitan pastores. ¿Está conmigo esta noche? Ahora bien, ¿sabe usted por qué? ¿Por qué tiene algo en común el pastorado de ovejas y el pastorado de almas? Porque así lo constituyó el Señor, así lo concedió, así lo ordenó, de Él salió. Y si Él lo dice, es algo sabio, algo inteligente, que hasta hoy permanece ese precioso, hermoso y bello trabajo. Quiero hablarte en primer lugar. Dios estableció que cada persona tenga un pastor. Dios estableció que cada persona tenga un pastor. Cada ser humano, por intelectual que sea, por capaz que sea, aún nuestros líderes,
no se rigen por sus propias leyes. Nuestros líderes tienen un concilio, un grupo de personas que le ayudan a dirigir el compañerismo. ¿Sí me escucha? Aún el pastor Mitchell, que es el líder del compañerismo, él tiene un concilio de personas sumamente inteligentes, sumamente temerosos de Dios, que también son pastores. A la hora de tomar una decisión, ellos la toman en conjunto, la decisión para lo mejor del compañerismo. Al igual el pastor José Luis Gagiola, al igual el pastor Mario Barra, al igual mi pastor Isidoro tiene un concilio, y de tal manera que a la hora de tomar decisión, ellos, amén, toman la decisión en conjunto. De esta manera se trata de tomar las mejores decisiones. Así es que Dios estableció que cada persona tenga un pastor. Mira, la Biblia, Dios habla hoy de Efesios 4:11, dice: y Él mismo concedió a unos ser apóstoles, y a otros profetas, y a otros anunciar el evangelio, y a otros ser pastores. La Biblia latinoamericana dice: Dios mismo ordenó, el mismo versículo. La Biblia de las Américas dice: de Él salió. O sea, alrededor del mundo en la actualidad existen una gran cantidad enorme, miles de rebaños que están siendo apacentadas por un pastor. Las ovejas que han entendido este principio, no de hombres, como muchos piensan, sino que es algo divino, algo celestial, algo sobrenatural, algo espiritual. Esto lo estableció Dios. Es como una especie de vocación, como algo que Dios pone en el corazón. Algo que Dios pone, como el buen profesor con facilidad explica una materia, como el buen doctor con facilidad le atina o da el medicamento preciso para la enfermedad, porque le gusta, porque es su pasión, porque no solamente lo estudió, sino que le gusta hacer su trabajo. O como la cocinera, ¿me entiende? Que hasta los frijolitos le quedan sabrosos. ¿Qué cocinera que hay, Dios? No le gusta ni a ella ni a él su comida. Eso se da allá en mi tierra, aquí no. ¿Ya? Pero hay cocineros que no, sí, ya, vámonos, órale. La manteca cruda, sí. El aceite crudo, acabo, ya me tengo que ir. No, el que tiene vocación dice: voy a ponerle una pizca de amor. ¿Me entiende? Es que si le pongo esto, escuché por ahí que si le ponían epazote a los frijoles, cambia la cosa. ¿Me entiende? O sea, a cada detallito, el que tiene vocación le pone un extra. ¿Cuánto me entiende? ¿Sí me está escuchando? El que tiene vocación pone un extra al ordinario. El que tiene vocación para lo que sea, siempre se va a notar la diferencia. Así es que, si no fuera necesario, pues simplemente Dios no lo establece, no lo ordena, no lo instituye. Pero como es muy, pero muy necesario, tenemos que darnos a la tarea de pensar seriamente en este principio divino. Seriamente. Quiero hacerte esta pregunta, no me la vayas a contestar, nada más tú mismo haz esta pregunta. ¿Cuántos años has vivido sin pastor? Ahora hazte otra pregunta. ¿Cuántas veces te has equivocado por tomar malas decisiones? Ahora hazte otra pregunta. ¿Cuánto conoces de la palabra de Dios por falta de pastor? ¿Cuánto conocimiento tienes o cuánto conocimiento te hace falta? Los años que viviste sin pastor, ¿cuánto conocimiento obtuviste de la palabra de Dios? Piensa en eso. Definitivamente, si alguien dice creer en Dios, va a tener que depender de un pastor, si no, no cree en Dios. Algo que Dios ordenó. Nadie se puede cuidar o apacentar a sí mismo. Es necesario que nos digan y nos enseñen las Sagradas Escrituras correctamente. Y esto solamente lo vamos a encontrar en el don de pastor, en el ministerio de pastor y maestro. Por eso nosotros decimos: tráete tu Biblia, tráete tu cuaderno, haz anotaciones, llegas a tu casa, esos mismos versículos, tú mismo los vas a meditar, tú mismo los vas a escudriñar, tú mismo te vas a dar por enterado que verdaderamente lo que predicamos es 100% Biblia.
No es simplemente algo que son palabras al aire, sino que es palabra de Dios. Como la gente ahorita no se ocupa de leer la palabra de Dios, no se ocupa de estudiarla, por eso cometen muchos errores. Por eso vienen las consecuencias, por falta de entendimiento, por falta de tener un pastor, amén, que esté orando por él o por ella. ¿Se ha preguntado usted para qué sirven las escuelas? ¿O para qué sirven los profesores de matemáticas, de inglés, de química, de historia, de medicina, de leyes, etcétera? ¿Se ha preguntado usted para qué existen? Pues para ampliar su conocimiento, para que las personas puedan desarrollar y desempeñar mejor su vida. Por algo están. Porque imagínense simplemente, si no hay un maestro que le enseñe las matemáticas, o sumar o restar, o dividir, no va a poder vivir muy fácilmente, aunque hay personas que no saben leer ni escribir y son hábiles tal vez para el trabajo. Pero ¿qué si hubieran estudiado esas personas? Serían brillantes. ¿Sí me entiende? O sea, yo conozco personas que no saben casi con agarrar una moneda así, no saben el significado, pero nomás con agarrarla dicen, es de 10 pesos, dice, con agarrarla, porque no saben lo que dice aquí. ¿Me entienden? Pero ¿qué si hubieran estudiado ellos? ¿Qué si se hubieran capacitado? Hubieran logrado cosas más grandes. Entonces, es exactamente lo mismo el trabajo del pastor. El trabajo del pastor ayuda para que tengas buen matrimonio, te ayuda para que seas más feliz aquí en la tierra, para que te equivoques menos, para que seas una inspiración y un ejemplo para tus hijos, para que tengas una economía estable, una relación con tus semejantes mejor. ¿Cuántos me escuchan? Eso es algo maravilloso. Es importante, hermano. De la misma manera el pastor va a apacentar y dar la palabra, el alimento espiritual a su tiempo. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También dijo en Mateo 24, 44, 47, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero el 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa? Está hablando de los pastores, de los maestros que imparten justicia, que imparten palabra. Ahora, el pastor no va a hablar por sí solo. El pastor tiene que estar respaldado cada sermón con la palabra que es la Biblia, la palabra de Dios. El pastor tiene que llenar su sermón con palabra, con Biblia, con pasajes bíblicos, respaldando cada tema, cada conversación, cada predicación. Tiene que estar 100% basada en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios centra tu vida, te aleja del peligro. Cuando tienes un pastor que te enseña buena conducta, cómo tener un buen matrimonio, cómo una buena economía, como lo dije hace un momento, bendecida por Dios, buenos hijos, buen presente, buen futuro. Esa alma es privilegiada porque ese pastor todos los días ora por esa oveja, vela por ella o por él cada día, y ese pastor sabe que cuenta con ella y ella cuenta con su pastor. Qué bonito, hermano. Pero que cuando la gente ni siquiera se percata, ni siquiera le pasa por aquí, porque hay personas que no saben, ¿a poco necesito tener un pastor? ¿A poco necesito? Claro que lo necesitamos, todos lo necesitamos. Si a la gente le ha ido bien sin pastor, ahora imagínense con un pastor que le enseñe, perteneciendo a una congregación como esta, una preciosa iglesia. Es algo maravilloso. Esas ovejas que tienen un pastor
obedece a ese gran mandamiento que Dios ordenó, que cada oveja tenga su pastor. Por eso dice el versículo 11, y Él mismo constituyó. ¿Quién? Dios, hermano. Él mismo constituyó, estableció. ¿Qué pasa cuando no tiene un pastor? En una ocasión, hace años, yo tenía un amigo. Este amigo era un gordito, y este gordito tenía, en su corral tenía muchos guayabos y tenía muchas gallinas. Y la mamá de este gordito le gustaba abrir el corral de las gallinas y que se anduvieran así sueltas. Y mientras estaban en el gallinero, y estaban todas ahí quietecitas, no había tanto problema. Pero cuando abría el gallinero, ¿sabe qué es lo que pasaba? Las gallinas andaban para allá y para acá, ¿entiende? Ya brincaban al guayabo, ya se brincaban de rama, ya de ahí volaban y bajaban al piso, picaban el suelo, y de ahí caminaban, se iban para allá, y de ahí para acá, y luego se brincaban a otro. O sea, no hay un orden, no saben para dónde van, no saben de qué se trata. Y esto es exactamente lo mismo que pasa cuando una persona no tiene pastor. Simplemente toma sus propias decisiones, como esas gallinas que bajan, pican, caminan, y luego van allá y les escarban, y luego de ahí, o sea, no es un empezadero de cosas, y no hay un orden, no hay una guía, no hay una dirección correcta. ¿Sí me escucha? Mateo 9:36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñándoles en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Pero el verso 36, vea lo que dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersadas, desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Como ovejas que no tienen pastor, o sea, como algo desordenado, como algo que está, pero no hay inicio ni fin, como ovejas que no tienen pastor. Y se preocupó Jesús en el 37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La Biblia latinoamericana, en el verso 36, dice: al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídas, desanimadas, como ovejas sin pastor. Observe, decaídas y desanimadas. La tierra está llena de gente decaída y desanimada. Gente que se quiere quitar la vida, hermano. Gente que no tiene ánimos de vivir. Gente que dice: ¿para qué me voy a levantar de mi cama? ¿Para qué? Sin ánimos, decaídos. Biblia, Dios habla hoy, el mismo versículo. Dice: al ver a la gente sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Cansados y abatidos. Hay gente, hermano, que se levanta de la cama acabando de dormir 10 horas y está cansado. Está cansada. ¿Se ha preguntado por qué? Porque vive como oveja que no tiene pastor. ¿Te imaginas? Abatidos. La palabra abatidos, hermano, es como una persona que está siendo atacada constantemente. En las noticias salen constantemente: abatieron a fulano de tal, lo abatieron a balazos, le descargaron una rafagueada, lo abatieron, quedó muerto. Dice: abatidos, cansados y abatidos. ¿Te imaginas? Como ovejas sin pastor. Biblia de las Américas también dice: y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. O sea, me puse a
a observar esas palabras: desamparadas y dispersas, decaídas y desanimadas, cansadas y abatidos, angustiados y abandonadas. Así viven las ovejas que no tienen un pastor. Así viven. Por eso entre parejas, hermanos, se golpean, porque están cansados unos a los otros. ¡Ya me tienes harto! ¡Me largo de esta casa! ¿Ya? Y se queda la mujer ahí llorando. ¿Pero yo qué hice? Pues ciertamente, no hizo nada. Pero por falta de un pastor en ese hogar, son las consecuencias. Hijos en drogadicción, narcotráfico, por falta de un pastor. Fíjate el alcance, fíjate hasta dónde llega la falta de un líder que Dios pone, de un don que Dios ha puesto sobre los seres humanos, que se llama el don de pastor, el ministerio de pastor. En otras palabras, vivir como por este mundo sin tener cabecera o un pastor es lo mismo que vivir sin médicos y sin hospitales, sin leyes, sin escuelas, sin liderazgos. Es un caos, problemas por todos lados, no hay una dirección, no hay un ejemplo, no hay una inspiración. Es una forma de vivir la vida al aventón, creer en todo. Y es posible que hasta en el diablo, muchas personas, usted sabe, adoran la Santa Muerte, creen en todo y son vulnerables a cualquier daño. Sienten que el mundo se les viene encima con los problemas y mejor algunos hasta se quieren quitar la vida. Y esto es terrible. Es como el cuerpo del ser humano: sin anticuerpos no hay quien lo defienda. De hecho, muchas personas repudian a los pastores, se les hace algo sin valor, algo insignificante, algo que no es nada. Pero esto es lo mismo que aborrecer a Dios. Hay quienes dicen: no, se puso el pastor porque quiere dinero. Es que este pastor quiere ser pastor porque le gusta el dinero. Hermanos, si supiera. A lo contrario, nosotros ponemos en nuestra bolsa, en los eventos, en la publicidad, en todo. ¿Me entienden? Es algo que nace del corazón. Aquí mi pastor no me tiene a fuerzas. Yo estoy aquí porque yo quiero, porque yo creo que Dios me llamó. Y creo porque se ha manifestado en muchas ocasiones. ¿Sí me entienden? Lo hago porque quiero hacerlo, porque creo en eso, porque lo he entendido así, porque es un llamado de Dios. Los egipcios odiaban y repudiaban a los pastores. Génesis 46:34, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Muchas personas viven como los egipcios. Los pastores son abominables, odiosos, detestables, aborrecibles, etc. De hecho, la palabra Egipto significa tierra de Cam, y esto significa el soberbio. Pero verdaderamente el que incita esto es el enemigo. Personas soberbias, personas arrogantes y orgullosas son los que desprecian a los pastores. Pero mira cómo viven, llenos de vicios, llenos de errores, de equivocación, porque están despreciando un ministerio que viene del cielo, el ministerio de tener un pastor de cabecera sobre mi vida. ¿Sí me entiende esta noche? Por último, la bendición de tener un pastor. Esto es lo más bonito, hermano. Las ventajas que hay cuando tenemos un pastor. Tenemos grandes ventajas. Tenemos el cielo abierto. ¿Sí me escuchan? El cielo se nos abre. Cuando tienes un pastor no te falta nada. Andas confiado. Sabes que la ayuda de Dios es inminente y es real. Vives sin temor, vives por fe. Sabes que estás siendo guiado por un líder que Dios puso por su voluntad, enseñándote la sana doctrina que es en Cristo Jesús. Hebreos 13 del 6 al 9 dice: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aleluya. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe.
¡Uy, qué bonito, hermano! Es algo tremendo. Yo imito, hermano, la vida de mi pastor, imito la vida de nuestros líderes. Desde un principio, cuando yo conocí a mi primer pastor, lo que me llamó la atención fue que había una diferencia entre mis amistades y él. Todas mis amistades hablaban malas palabras, vicios, cigarro, ¿me entiende? Doble sentido, cantinas, bares, de todo, pero él no se conducía de la misma manera. Yo dije, este señor, ¿de dónde salió? Este no es de esta tierra, este es diferente. Imitad según sea su conducta, dice. Imitad según sea su conducta, imitad su fe. ¿Qué significa eso? ¿Hasta dónde podemos entender esto? Lo que está diciendo es que si ese pastor es digno de imitar, imítalo. Si ese pastor es digno de imitar, imítalo. ¿Por qué no? Imita su fe. Sigue su enseñanza, porque es algo diferente, algo divino, algo del cielo. No te digo que perfecto, no hay perfecto, no hay pastor perfecto, pero sí, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Verso 8, Jesucristo es el primero, es el mismo ayer y hoy por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. O sea, cuando tú imitas, hermano, o sigues a un pastor que te enseña abiertamente la palabra de Dios y miras que da buen resultado la palabra de Dios, entonces Él te está diciendo, imita su fe. ¿Por qué no? Déjate enseñar por Él. ¿Cuántos me escuchan? Amén. Hebreos 13, 17 al 18. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Primera de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Fíjate quién está diciendo esas palabras. Pedro. Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, tú lo sabes todo, le dijo. Apacienta mis ovejas. Amén. Jesús estaba preocupado y quería dejar a alguien encargado. Y ese fue Pedro. Y es el que nos está dando los consejos. Mira, primera de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Qué bonito, ¿no? Esto nos reta. Yo soy retado a obedecer y a sujetarme a mi pastor. Mi pastor me enseña, me dice esto o lo otro. Si mi pastor me dice, Pastor Salvador, lo vamos a mover de Guzmán, se va a tener que ir a Chiapas, a Yucatán, a Quintana Roo. ¿Sabe qué es lo que voy a hacer? ¿Sabe qué es lo que voy a hacer? Agarrar a sus ovejas y no dejarnos. Me voy, hermano. Lo siento mucho, papá. Pero viene otro mejor que yo. ¿Sí me entiende? Si Dios me dice, vete para allá, trabajo y así se haya casado Salvador o César, bye, mijito. Si te sirvió un poquito de lo que te enseñé, gloria a Dios, y si no, ahí búscalo. Yo me voy a seguir en pos del destino que Dios tiene para mí. Así es, hermano. Pero usted tiene que obedecer al pastor que Dios ponga nuevamente aquí. Ese es el trabajo del ministerio. Aquí está Pedro, hermano, apacentar la grey de Dios. Él era pescador de pescados, de esos que se ponen en las brasas o en caldillo. ¿Me entiende? Y mire dónde anda ya. Mire,
Ya hasta escritor es. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Ya ahora él, hermano, está enseñándole a pastores, discipulando hombres que ya están en el campo. ¿Sí me entiende? Verso 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Terminando, hermano, con mi sermón, quiero concluir en esta noche. Es importante valorar este principio. Si antes no lo habías valorado, si antes no lo habías tomado en cuenta, es necesario que de ahora en adelante lo comiences a realizar, lo entiendas. Si no lo entiendes, que le pidas a Dios: Señor, dame dirección, dame sabiduría. Y a la hora de tomar una decisión, bueno te fuera pedir consejo a tu pastor, para que cuando tomes una decisión esté respaldado por el consejo divino. De esta manera es la manera que Dios se mueve. De esta manera se usa para que te equivoques menos, para que siempre te vaya bien. El diablo viene sobre las vidas. El diablo quiere destruir las familias. El diablo no quiere ver que tus hijos se desarrollen o crezcan en el evangelio. El diablo quiere ver a tus hijos hundidos en vicios, en divorcios, en las cárceles, hundidos en necesidad, en pobreza, en ruina. Pero ¿qué fue lo que leímos a la hora de la ofrenda? Que Dios vino para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero a la manera de Dios es a la manera como Él lo enseña, que la palabra de Dios desciende sobre el sacerdote o el pastor o el profeta o el evangelista. Viene y se desciende la palabra de Dios, la revelación, la enseñanza se dispersa como alimento al alma, como alimento al corazón y al pensamiento, para que de esta manera tú puedas entender y decir: no, aquí hay peligro, no voy a tomar esta decisión. Va a haber momentos y tentado vas a ser a retirarte de la iglesia, a irte y decir: no, no más, no voy a la iglesia ya no voy más. Pero recuerda, ahí está el apóstol, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué significa esto? Que el diablo anda queriendo robarle las ovejas al pastor. Por eso es necesario que tengas una muy buena comunicación con tu pastor, con la esposa de tu pastor. Es importante que estés en contacto. Es importante que cuando tengas un problema, vengas y busques dirección para que Dios bendiga tu vida y puedas acertar en tus decisiones. Ya no te equivoques más. Ya no te equivoques más. Tú que no has tenido pastor en toda tu vida, busca un pastor digno de imitar. Busca un pastor al cual puedas depender de él, que él sepa que tú cuentas con él y que él sepa que él cuenta contigo. De esta manera Dios te va a bendecir y te va a ayudar. Es la manera en que Dios se mueve en el área de liderazgo espiritual. Vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo. Gracias, Señor.